Primera Guerra Púnica. En el 265 a.C., Roma comenzó su lucha con Cartago, la potencia marítima en el mundo de aquella época y dominadora absoluta del Mediterráneo. Cartago había logrado conquistar casi toda Sicilia, con excepción de Siracusa. Una ciudad griega bien fortificada que había resistido, se encontraba al sudeste de la isla y era gobernada por Hierón, un rey guerrero. Los italianos entraron a Sicilia por el norte y amenazaban tanto a Siracusa como a las colonias cartaginesas, por lo que Cartago decide aliarse con Hierón II, tirano de Siracusa. Los italianos al mismo tiempo pidieron auxilio a los romanos. Estos decidieron tomar por sorpresa Siracusa, entraron en Sicilia y sitiaron la poderosa ciudad. Hierón pidió la paz y aceptó aliarse con ellos. Luego, el ejército romano arrasó la ciudad de Agrigento, al oriente de Sicilia. Los romanos lograron robar un navío cartaginés y utilizarlo como modelo. También idearon un enorme garfio para enganchar a los barcos enemigos y así poder abordarlos, transformando la batalla naval en terrestre. De esta manera, lograron capturar más de 300 barcos enemigos. La recién creada flota romana, bajo el mando del cónsul Cayo Duilio, venció a la cartaginense en la batalla de Milai en el año 260 a.C. La continuación de la guerra en África acabó con la derrota y captura del general romano Marco Atilio Régulo. Tras una serie de derrotas en el mar, los romanos obtuvieron una gran victoria naval en el año 242 a.C. en las Islas Égates, el oeste de Sicilia. En el año 241 aparece Amílcar Barca, un hábil general cartaginés, quien reorganizó las tropas de Cartago y estableció en el monte Erix, al noreste de Sicilia, su base de operaciones, desde donde frustró todos los intentos de los romanos de tomar las ciudades de Lilibea y Drépano. Estos construyeron una flota de 200 quinquirremes, barcos de gran tamaño, con los que lograron bloquear los dos puertos. Los ciudadanos desesperados mandaron pedir ayuda a Cartago. Los cartagineses se habían quedado sin recursos y ya no podían costear un ataque. La Primera Guerra Púnica transcurrió del año 264 al 241 a.C. y terminó con la cesión a Roma de la zona cartaginesa de Sicilia, que se convirtió en una provincia romana, la primera posesión exterior de Roma. Segunda Guerra Púnica. Como Roma había logrado un equilibrio de fuerzas en el mar, Cartago se preparó para la reanudación de las hostilidades, adquiriendo posesiones en Hispania. Bajo el mando de Amílcar Barca, Cartago ocupó la península ibérica hasta la altura del río Tajo. Entre los años 221 y 219 a.C., el gran general cartaginés Aníbal, hijo de Amílcar, amplió las conquistas cartaginesas hasta el río Ebro, donde fue advertido que su hermano Asdrúbal había firmado un tratado el cual le impedía que llegara más lejos. Aníbal entonces fue a sitiar a la ciudad de Sagusto, que estaba al lado occidental del Ebro, manifestando que el tratado no decía nada acerca de esta ciudad, pero resultó que luego de haber comenzado su campaña hasta Sagusto, los sagustinos se habían aliado a Roma. Aníbal sitió la ciudad por 8 meses, hasta abrir una brecha en la muralla, con lo que se hizo de la ciudad. Al enterarse los romanos de la toma de Sagusto, fue el cónsul romano a pedir una explicación. A Cartago, los gobernantes de Cartago dijeron que cuando el tratado se había firmado, Sagusto aún no era aliada de Roma. El romano enfurecido les dijo: «Les traigo para elegir entonces entre la paz y la guerra». Los cartagineses le respondieron que eligiera él mismo, a lo que el romano dijo: «Entonces elijo la guerra», lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Púnica del año 218 al 201 a.C. Roma
había formado dos grandes ejércitos, uno para atacar directamente a Cartago y otro para atacar en Hispania, pero Aníbal los sorprendió, ya que los romanos no esperaban una invasión. El general cartaginés decidió tomarlos por sorpresa y reunió un ejército de jinetes númidas e infantes libios, dejando a su hermano Asdrúbal en el Ebro para defender la retaguardia. Aníbal partió rápidamente hacia Italia y cruzó los Alpes. Pasaron 5 meses y medio para que Aníbal llegara a las llanuras del Po y luego se puso en marcha hacia el sur. Aníbal derrotó a los romanos en sucesivas batallas y asoló gran parte del sur de Italia durante varios años. Incluso consideró un ataque directo a Roma. Los pueblos de Italia meridional se habían aliado a Cartago, no quedando más aliados romanos que los griegos del sur de la península. Los cartagineses, al mismo tiempo, habían alentado a los sicilianos de Siracusa a unir fuerzas. Roma preparó una flota de 60 navíos y sitió Siracusa. El sitio duró un año y finalmente, luego de un gran esfuerzo, los romanos entraron en Siracusa. Asdrúbal, el hermano de Aníbal, se encontraba en Hispania, donde luchaba contra un ejército romano. Luego de algunas derrotas, decidió ir a Italia con Aníbal. Pero el mensajero que Asdrúbal había mandado a Aníbal para enterarlo de su llegada fue interceptado por los romanos a mitad de camino. Los romanos dejaron un pequeño ejército sitiando a Aníbal para entretenerlo y atacaron a Asdrúbal. Lo vencieron y luego arrojaron al campamento de Aníbal la cabeza de su hermano. En Hispania, los romanos, bajo el mando de Publio Cornelio Escipión, habían tomado una por una las ciudades cartaginesas. El general se hizo tan célebre que fue electo cónsul. Aníbal recibió la orden de volver a Cartago. Dicen que lloró de rabia al recibir estas noticias. En el 202 a.C., Aníbal llegó a Cartago, reunió a su ejército y fue a enfrentarse con Escipión, quien, habiendo terminado de conquistar Hispania, se encontraba haciendo la guerra en África. Se produjo una batalla entre las fuerzas de Aníbal y Escipión en las cercanías de Sama, una ciudad aliada de Cartago en África. Aníbal fue derrotado. Cartago no podía resistir más y pidió la paz a Escipión. El mismo Aníbal firmó el tratado con Escipión. A consecuencia de esta batalla, Cartago tuvo que entregar su flota, ceder Hispania y sus posesiones en las islas del Mediterráneo y pagar una enorme indemnización a Roma. Desde ese momento, Roma obtuvo el control completo del Mediterráneo occidental. Escipión volvió victorioso a Roma y se vengó de los samnitas y los otros pueblos italianos que se habían aliado a Aníbal. Roma continuó extendiendo su poder hacia el norte entre el 201 y el 196 a.C. Los celtas del valle del río Po fueron sometidos y su territorio fue latinizado, aunque se les negó la ciudadanía romana. Córcega y Cerdeña fueron sometidas e Hispania fue ocupada militarmente, práctica que originó los primeros ejércitos romanos permanentes. Roma era el estado occidental más importante, contaba con posesiones en África, dominaba la península ibérica, el sur de la Galia y toda Italia. Tercera Guerra Púnica. Cartago había pasado a segundo plano, pero seguía siendo una ciudad rica, y los romanos continuaban odiándola. En Cartago se formó un partido enemigo de los romanos, quienes se deshicieron de los enviados de Masinia, aliados de Roma, y comenzaron a tratar con los principales enemigos de estos. Los romanos decidieron terminar con los cartagineses de una vez por todas. Desembarcaron en África con un ejército de 8.000 hombres. Los cartagineses, demasiado débiles para defenderse, mandaron comunicar al cónsul que estarían a su disposición, se comprometieron a entregar sus armas de guerra, sus flotas, y mandaron 300 rehenes a Roma.
Pero antes de firmar el tratado, se les exigió además abandonar las ciudades, establecerse al interior y dedicarse a la agricultura. Los cartagineses no aceptaron y cerraron las puertas de Cartago. Un ejército romano atacó y fue detenido con éxito. Así comenzaba la Tercera Guerra Púnica en los años 149 al 146 a.C. Tomó el mando de los ejércitos romanos Publio Cornelio Escipión Emiliano, quien sitió Cartago durante casi un año. Este trató por todos los medios de entrar en la ciudad, pero estaba muy bien defendida. Resolvió entonces rendirlos por hambre. Cortó todos los accesos terrestres de la ciudad, pero Cartago continuaba recibiendo víveres por mar, así que construyó un dique para cortar sus comunicaciones al exterior. Pasaron varios meses y los cartagineses se morían de hambre. Algunos se llegaron a alimentar de cadáveres, otros se rendían. Era una muerte lenta y tortuosa para Cartago. Finalmente, Escipión logró derribar las puertas de Cartago. Aún así, hubo luchas dentro de la ciudad que duraron 7 días. Se llevaron a todos los cartagineses prisioneros a Roma. La ciudad fue destruida por completo y el lugar pasó a formar parte de la provincia romana de África. La conquista de Numancia en el 133 a.C. puso fin a las campañas en la península ibérica. Ese mismo año, Roma también incorporó a su control el reino de Pérgamo. Con la adquisición de tan vastos territorios, comenzaron los problemas internos de Roma. El pueblo estaba aglomerado en la ciudad, los nobles se enriquecían y los miembros del Senado cada vez ambicionaban más aquel poder ilimitado. Algunas familias plebeyas extremadamente ricas se aliaron con las viejas familias patricias para excluir al resto de ciudadanos de las más altas magistraturas y del Senado. Esta clase dirigente aristocrática se hizo cada vez más arrogante y propensa al lujo, perdiendo los altos niveles de moralidad e integridad de sus antepasados. La gradual desaparición de los campesinos, causada por la creación de grandes propiedades agrarias, de un sistema de producción esclavista y por la devastación del campo a causa de la guerra, condujo al desarrollo de un proletariado urbano cuya opinión política no se tenía en consideración. El conflicto entre el partido aristocrático y el partido popular era inevitable. Tiberio Sempronio Graco era un noble proveniente de una familia acaudalada. Cuando acompañó al cónsul Mancino, se sorprendió al pasar por Etruria y contemplar que lo que antes había sido un lugar rico y fértil era ahora un páramo, habitado por esclavos labradores. Vio muchas injusticias y las hizo saber al pueblo en sus discursos. Se dio cuenta del despotismo existente en las provincias romanas. También vio cómo eran explotados los soldados romanos, quienes ni siquiera tenían derecho a una parcela de tierra al retirarse. Cuando regresó de España a Roma, fue electo tribuno de la plebe y comenzó a proponer una serie de reformas. Roma poseía el llamado dominio público o ager publicus, que era la manera de administrar las tierras conquistadas. La reforma le agradó al pueblo, pero molestó a los nobles. Los intentos de Tiberio y su hermano Cayo por aliviar la situación de los ciudadanos más pobres acabaron en revueltas en las que ambos hermanos resultaron muertos en el año 133 y en el 121 a.C. respectivamente. Muchos partidarios de Tiberio fueron desterrados o asesinados. Las guerras púnicas tuvieron profundas repercusiones en el mundo antiguo. Para Cartago, la derrota significó la pérdida de su imperio y su capacidad de influir en el comercio mediterráneo, mientras que Roma emergió fortalecida, expandiendo su territorio por todo el norte de África y la península ibérica. El fin de estas guerras marcó el inicio de la hegemonía romana en el Mediterráneo, que duraría varios siglos. Además, estas guerras dejaron lecciones tácticas y estratégicas
que serían estudiadas por generaciones posteriores, influyendo en el arte de la guerra hasta el día de hoy.